Ya está toda la beta de Columbina y de la 6.3 filtrada. Ya tenemos todos los gameplays increíbles que me gustaría mostrar en este vídeo sinceramente, pero ya sabéis que no podemos los creadores. Están aquí abajo en la descripción, tanto en el Discord como en la página web del canal, para que veáis los gameplays mientras explico un millón de cosas importantes de Columbina. Tiene un coste de energía de 60, pero no genera muchas partículas y no suele jugarse en consonancia hidro en los equipos de Flints y Nefer. Con lo cual, igual lo he puesto en el título, pero va a tener un coste real de energía gigantesco. Y creo que eso es lo que para mucha gente será un balance hasta que tenga su arma y las constelaciones. Y tiene un montón de curiosidades, de mejoras y de análisis general que tenemos que comentar, damas y caballeros. Así que bienvenidos y mucho hype y mucha suerte con vuestro ahorro en los deseos al análisis inicial y cálculos de Columbina actualmente en la beta y qué tan fuerte puede llegar a ser ella, los equipos de Flints, Nefer y todos los equipos que se puedan desarrollar a partir de jugar a Columbina en el resto de equipos sin ni siquiera los carries de Notcry o más personajes de Notcry. Así que tomen asiento, prepárense, bienvenidos damas y caballeros, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de publicitario del vídeo y el canal, recordad dejar vuestros puntitos del hype, que ayuda muchísimo a que el vídeo se posicione y se recomiende. Bienvenidos, invitados a los streams, que ya os comenté que os echo de menos, se acabó el extensible, me siento raro, porque ya tenía la rutina durante un año y pico de todos los días a la misma hora abrir stream y ahora tengo que obligarme a descansar y no me pongo a descansar, me pongo a hacer más cosas de la nueva página web, el nuevo proyecto, de un regalo de Navidad que os traeré bastante pronto, que ya veréis que es a través de la web y de un montón de cosas más. Así que gracias por todo ello. Nos vemos todos los sábados, seguramente todos los sábados y o domingos habrá stream. Y los días, como dije, de banners, de reset de abismo, conflagración y los días importantes de modos que a mí me gustan muchísimo de Genshin. Y vamos a todo el análisis inicial del kit de Columbina. Pues bien, si queréis un resumen de lo que hace, porque ya lo comenté en otro vídeo, es muy fácil. Su habilidad elemental es la que va a aplicar hidro, aplica un hit con una aplicación de hidro en cada uno de los pulsos que hace de forma muy consistente. No tiene un daño grande con estos hits de hidro, es decir, no es Furina como sub DPS en el sentido del daño hidro, pero sí es un sub DPS espectacular. Luego, esta habilidad elemental, según la reacción predominante del equipo, y no tiene que ver con que hay un Flints, una Inefa, una Nefer o un Zibai, que es el nuevo carry de cristalizado lunar, simplemente tiene que ver el elemento. Es decir, si tú juegas a Columbina con Zhongli, ella ya se va a activar y va a activar directamente fuera del campo golpes de cristalizado lunar. Lo mismo si juegas con cualquier Dendro con Bloom lunar y lo mismo si juegas con cualquier Electro con electrocarga lunar. Además, ella activa y habilita estas reacciones. Y por último, el tema de habilitar el Bloom lunar le pasa como a Lauma, es decir, ella haría que el texto saliese como Bloom lunar, pero no haría que saltase fuera del campo. Las burbujitas, como con Nilou, las semillas, no explotarían, digamos, con el tono verde, pero luego Columbina sí que haría golpes fuera del campo del verde clarito de Bloom lunar, pero no que las semillas estallen como Bloom lunar. Y además, por último, Columbina en campo básicamente es Nefer, es decir, ella en campo hace un cargado que hace 3 hits de Bloom lunar, no tan fuertes como Nefer, en ningún caso igualdad de condiciones va a ser mejor que Nefer, pero Columbina en campo puede ser un carry de Bloom lunar, que esto es muy interesante, con la diferencia de que no va a hacer como Nefer la de que los núcleos tengan la pasiva de no estallar. Significa que un equipo de Bloom lunar con Columbina en campo y con Nilou y con Lauma y algún otro personaje más, como seguramente Najida, va a ser viable y vamos a probarlo todos, sin contar con Nefer a quien no tenga Nefer. Así que ese es el resumen, y luego la ulti es como una cúpula que es parecido a la ulti de Najida, que va a dar unos buffos muy interesantes a los personajes que estén dentro, sobre todo daño en reacciones lunares. Al final Columbina se convierte en un sub DPS fuera del campo y buffer de reacciones lunares, donde ella misma va a golpear con las mismas reacciones lunares que predominan en el equipo, es decir, va a ser un sub DPS que aplica hidro pero realmente golpea fuerte con el electrocargado lunar, lo mismo con Bloom lunar y lo mismo con cristalizado lunar. Esto es el resumen. Luego, ahora sí, cosas importantes que tenemos que hablar de Columbina.
Los cooldowns y todo esto que siempre comenté son cooldowns de Arconte, con lo cual está espectacular. Y el coste pensábamos que era muy bueno por un coste de 60 que parece relativamente bajo, pero le pasa algo parecido que como le pasa a Furina. Furina genera unas partículas interesantes, hasta 8 por rotación fuera del campo, que absorbe el carry, pero si no hay un doble hidro, Furina no tiene como una fuente grande de partículas que absorber, y de hecho tampoco es un personaje como Durim, que genera 4 partículas piro y además las absorbe en el momento de tirar la ulti, con lo cual ya te está regenerando prácticamente la mitad de la siguiente ulti que vas a lanzar. En el caso de Columbina le pasa exactamente el mismo problema que a Furina, y todos entendéis que le ocurre a Furina, y es que no tiene perma ulti todo el rato, es decir, suele costar y va en los equipos en los que funciona a recibir bastantes pocas partículas y desde luego ninguna de su elemento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de los dos equipos que más va a mejorar y cuánto los va a mejorar, porque va de la mano con el tema de la energía. Flints y Nefer. El resumen, como dije en su kit inicial, y ahora ya después de la beta, muchos testeos y demás, algo un poco más consistente hasta que salga el personaje, va a mejorar mucho más a Flints que a Nefer. Pero los dos van a convertirse en equipos top meta y los 4 grandes del juego van a ser Maui, Skirk, Flints y Nefer ahora mismo. Los 4 equipos más fuertes y los 4 carries más poderosos de todo Genshin. Y más con Columbina van a mejorar una locura, no os imagináis cuánto, hasta el punto de que Flints y Nefer igual compitan por el segundo y primer mejor equipo del juego dependiendo de las constelaciones que tengas en el equipo o de la propia Columbina. ¿Esto qué significa? Pues que está muy bien, pero que los equipos de Flints tampoco generan demasiada energía. Porque Sakaros es verdad que tiras una elemental, no vas a tirar nunca 2 porque retrasa la rotación, algunas personas lo hacen por tener más energía. Y Nefa es verdad que con la elemental, con Brigitte, con el bichito que va golpeando, va generando una partícula cada segundo y medio, 2 segundos. Flints tiene pasivas para recuperar energía, pero no genera excesiva energía él mismo. Y lo mismo con Columbina, no es una hiperbatería Columbina y menos hidro y menos para sí misma. Es decir, si veis en este equipo no hay 2 hidros y no hay una fuente gigante de energía. Y si vamos a Nefer, pasa lo mismo. En el equipo de Nefer, menos Najida prácticamente, pero son partículas dentro para Lauma y para Nefer, no hay una generación excesiva de energía. Entonces Columbina en sus equipos está bastante limitada. Y ahí vamos a este punto. El coste de energía de Columbina y un punto muy importante que quería comentar en este vídeo. En muchos equipos donde no estés jugando un Favonius externo o algunas fuentes externas de energía adicional, disclaimer, en muchos equipos que no sean de Flints o Nefer o poniendo algún personaje extra que pueda llevar Favonius para compensar, Columbina va a tener un coste efectivo en muchos equipos si no tenemos en cuenta el prototipo ámbar o su mismo arma que le regenera 12 puntos de energía y reduce su coste a 48, de 60 a 48, de más de 200 de recarga de energía, sin tener en cuenta según qué armas le llegues a poner. Vuelvo a repetir. Tendrá un coste efectivo de recarga de energía de más de 200 en muchos equipos. Hay cálculos de equipos donde se genera -1 de energía, donde podría llegar a tener un coste de 230 de recarga de energía. Esto actualmente para vosotros, para los free to play, para personas con Columbina C0, es una salvajada, porque va a implicar que llevéis un reloj de recarga y no un reloj de vida, y eso reste muchísimo el daño total de Columbina. Número 1. Número 2. Hay 2 armas, 2 y media digamos, que pueden compensar esto y que seguramente vais a ver a mucha gente recomendando esto y se hablará muchísimo de esto. El arma número 1 es su arma que le restaura 12 de energía y luego el resto de pasivas de su arma es mucho daño crítico y mucha vida total para que sea un buen sub-DPS. ¿Por qué? Porque Columbina también tiene la función de ser un sub-DPS espectacular, aparte de un buffer de las reacciones lunares para estos equipos, ¿no? Entonces, si la llevas con su arma que te regenera 12, pasas de coste 60 a coste 48 y en muchos equipos el coste efectivo real total podría llegar a ser con poca generación de energía, con pocas partículas, más cerca de 180 que por encima de 200 y en algún equipo con mucha energía extra, como por ejemplo hay un equipo que se está hablando que va a estar un poquito estable, que va a ser Nefer, Columbina, Lauma y Cookie Shinobu con Favonius, porque aquí Cookie no explota los Hyperlooms, solo cura. Ahí pues con el arma Columbina puede llegar a tener un coste de 150, 160, que es un poquito más estable. Y aquí un disclaimer adicional. Recordar que Columbina tendrá un set nuevo en la 6.3, con lo cual todo esto que estoy comentando va a ser un farmeo posterior. No es que ahora tengáis que buscar un montón de sets. O sí. Ahora hablamos de los sets, que es muy interesante y puede que no lleve ese nuevo set en pos de solucionar tanto la recarga como de mejorar los equipos, porque si al final este coste de recarga condiciona llevar un reloj de recarga o un arma como el prototipo ámbar y el Favonius, que ahora iba a hablar de ello, igual
compensa que en vez de un set que le dé más daño a ella como sub DPS, lleves un set que favorezca el daño del carry o del equipo, porque va a hacer más daño el carry del equipo que la propia Columbina, y eso beneficie a que en el cálculo real haga más daño que Columbina lleve un set de Geoarmada o de Recuerdos del Bosque o de alguna otra cosa que beneficie a que lleve su propio set, que es el nuevo set, que ahora hablo de él, que nos da muchísimo daño, un 60% de daño en reacciones lunares si estás golpeando fuera del campo. Cosa que si vas a jugarla como DPS, como Nefer en campo, de Bloom lunar, si no tienes a Nefer, tampoco va con ese set. Va con el set de carry, como iría Nefer, pero con doble vida y casco de daño crítico, ¿no? Entonces, mucho texto, pero recapitulando con las armas, aparte de su arma, que la mencionaba por curiosidad y porque sabéis que al final siempre el arma del personaje es un arma hecha para que sea la mejor y tal, la mayoría de gente con Columbina va a jugar el prototipo ámbar. Y diréis, Phil, tú has dicho 2 armas y media. Claro, un arma es la promocional, el arma número 2 es el prototipo ámbar y la otra media es el Favonius. ¿Favonius para dar partículas al equipo haciendo un crítico? ¿Va a hacer crítico siempre prácticamente? Sí. ¿Le da recarga? Sí. ¿Le da energía a sí misma? Sí. ¿Le da algún otro valor importante? No. Ahí está el problema. Si Columbina lleva prototipo ámbar, y esto por suerte, porque algunos me diréis, Phil, tú siempre has recomendado el prototipo ámbar y para ti es un fetiche el prototipo ámbar, tal. No, la verdad es que siempre fue muy útil y cuando lo recomendé en Mona a los Permafrost hiperofensivos, luego meses después empezó a recomendar la comunidad habla inglesa y se estableció como algo canon. Y lo mismo para la Nahida ámbar en el equipo de Nefer cuando no tienes nada más, o Nahida ámbar en el best in slot de jugar KB y Nilou cuando quieres jugar la variante KB porque te gusta KB y es muy fuerte ofensivamente hablando, y un largo etcétera. Pues ahora el ámbar es canon en Columbina. ¿Por qué? Porque le da vida porcentual en los substats, que es muy importante para Columbina, porque todos los escalados de los bufos a las reacciones lunares y de sus propias reacciones lunares van con vida base. Va a ir con cáliz de vida también, al igual que todos los personajes de Notclay, el cáliz es del escalado de la reacción o de los daños, no de bono de daño elemental. Y habría que seguir viendo el tema del reloj. El ámbar es increíble para Columbina. Le da, como digo, vida porcentual en la pasiva en el substat y luego lo que es la pasiva, o sea, el substat es vida y la pasiva es regenerar vida a todo el equipo, que esto igualmente quizá no es tan importante, aunque ahora hablamos de ello porque se puede combinar ámbar con el set de Son de antaño, cosa que en Mona, en el equipo nuevo de Mualani con Durin, ámbar, Son de antaño en Mualani, en el caso de Mona, en el equipo Mualani, es muy poderoso y bufa bastante el equipo porque Mualani hace poquitos hits. Pues el caso es que Columbina ámbar y combinaciones de otros sets que no sean su set cuando no quieres ser sub DPS porque puede faltarte la recarga de energía, por ende un reloj de recarga te quita el reloj de vida y un largo etcétera, podría ser que funcione con otros sets. Entonces, el Favonius, en mi opinión, siempre va a estar por debajo de llevar prototipo ámbar, porque el prototipo ámbar además restaura 6 de energía al personaje que tira la ulti durante 6 segundos cada 2 segundos, con lo cual le va a regenerar 18 de energía a Columbina, con el coste de 60 va a pasar a un coste de 42. Y esto haría en muchos casos que con 150, 160 incluso tuvieras permaulti en todos los equipos con Columbina, y 150, 60 no es tan alto como costes de 200 que podría llegar a tener en muchos otros equipos. Y luego el Favonius, como digo, pero en mi opinión Favonius siempre va a ser peor que llevar prototipo ámbar. Ludwar, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Ahora, evolucionamos a los sets de Columbina. Vamos a hablar de los sets y de los equipos, porque no solo es Nefer y Flins y Zibai los equipos de Columbina. Sets. Ella
se nota que está muy enfocada a ser un sub DPS extremo, sobre todo si llevas su arma y su set y entiendes todo el tema de la energía y tienes la versión Prime de los equipos de Flinch, Nefer y Zibai, que literalmente corresponden al electrocargado lunar, al Bloom lunar y al cristalizado lunar. ¿Por qué? Porque su arma le da 88 daño crítico en el primer substat, luego vida porcentual y una pasiva que si se cumplen ciertas condiciones que siempre se van a cumplir con Columbina, como todas las armas a día de hoy, le da más vida y otro creo que era 60% de daño crítico en reacciones lunares. Es un sub DPS y es un arma de sub DPS que lo único que ayuda a Columbina es regenerarle 12 de energía. No da buffos al equipo, el arma ni nada de eso. Y luego, el nuevo set de la 6.3 básicamente le da 2 piezas 80 de maestría, si no recuerdo mal, y 4 piezas si está fuera del campo golpeando reacciones lunares, 60% de daño en reacciones lunares. Tampoco es un set que buffe las reacciones lunares del equipo. Columbina sí bufa el daño a las reacciones lunares del equipo y sí tiene constelaciones que también van a bufar y dar beneficios a los personajes en campo que estén ejecutando reacciones lunares, pues cada una de la reacción predominante de ese equipo. Flinch, electrocargado lunar, Nefer, Bloom lunar y así sucesivamente, ¿no? Con Zibai lo mismo, cristalizado lunar. Entonces, está enfocada a ser un sub DPS espectacular y no solo bufar el daño de reacciones del equipo, sino a que ella haga un daño de reacciones espectacular. ¿Qué ocurre? Que mucha gente y muchos de los que estoy viendo el vídeo, muchos free to plays, van a sacar la C0 sin su arma, sin las constelaciones y sobre todo hay muchos cálculos a día de hoy, por lo que expliqué antes de la recarga para no repetir, que básicamente ese set que le da daño fuera del campo como soporte y sub DPS de reacciones lunares ni siquiera es importante porque no tendrás mucha vida porque muchas veces igual le llevas reloj de recarga. ¿Qué significa todo esto? Que igual Columbina C0 se construye distinta a Columbina con arma y constelaciones o con arma y su set, porque Columbina C0 igual va con ámbar y hay cálculos en los que como el daño total del equipo, el porcentaje mayoritario de ese daño total lo están haciendo los carries que son Flinch, Nefer y Zibai, igual aquí Columbina en vez de ser un buen sub DPS quiere ser más utility. Así que en muchos equipos es mejor que Columbina igual vaya con set de soporte. Eso sí, siempre va a ir reloj de vida o de recarga si no llegáis a tener perma ulti, cáliz de vida y casco de probabilidad crítica o daño crítico. Concretamente Columbina podría llevar cascos de probabilidad porque no tiene tantísimas fuentes de probabilidad, menos una pasiva propia que le da 15 de probabilidad más 5 base 20. Entonces, mucho texto. ¿En qué casos es mejor? Pues resumiendo, si Columbina es C0 y no sacáis ni su arma ni constelaciones y el equipo que tenéis no consigue que todo el equipo tenga perma ulti y demás, igual Columbina se podría llevar con otro set de soporte. Por ejemplo, en el equipo de Flinch, si cambiamos a Aino por Columbina, Aino estaba dando el instructor 120 de maestría 8 segundos, pero también se ha visto que se podría jugar Geoarmada para reforzar el escudo de Inefa y dar 20% de ataque al equipo, ya que Inefa con 20 más de ataque bufa más aún la maestría con su ulti y Flinch con más ataque pues es el multiplicador base Flinch el ataque para las reacciones de electrocargado lunar. Ahora, en el equipo de Nefer, más de lo mismo. Si estamos sustituyendo a Aino que lleva instructor, igual en algún caso es bueno según el último slot que lleves en el equipo, porque sabéis que el Nefer, Lauma, que llevaría el set de soporte de Notcry, y ahora Columbina, que sería el sustituto de Aino que lleva el set de maestría elemental de instructor, si ahora Columbina llevase recuerdos del bosque, y el último slot, que podría ser Najida, que podría llevar Geoarmada perfectamente, no Geoarmada, no, que no bufa la maestría, que podría ser Najida, que podría llevar algún otro set, o que podría ser esta Cookie Favonius, que equilibra que el equipo funcione, porque si llevas a Najida es cierto que igual Columbina aquí no tiene ulti. Y si no, Najida podría llevar recuerdos, y Columbina se está testeando que haría el equipo total más daño si bien llevase o bien el instructor o bien el Amberson de antaño si falta healing para el equipo o bien alguna otra combinación de sets que simplemente llevar ese set que buffe 60% de daño en las reacciones lunares que haga Columbina fuera del campo, porque no va a cambiar demasiado el daño del equipo, pero si lleva un set que bufa Nefer y la maestría del equipo como el propio instructor, sí va a bufar que Lauma con mucha más maestría buffe mucho más el daño de Bloom lunar y que Nefer con más maestría haga más daño bruto, porque el escalado base del daño de la reacción de Bloom lunar de Nefer es la maestría. Entonces es muy complicado cómo va a salir Columbina. Igual cambian todo esto en la beta porque va a ser muy distinta la construcción si la vais a traer C0 como soporte, buffer, aplicadora y alguna cosa más donde su daño fuera del campo realmente no merece tanto la pena,
o si la vais a conseguir con C1 o con arma, principalmente el arma recomendaría de primeras, y ahí sí que vais a invertir en que sea un sub DPS espectacular, porque en ese momento con el set y el arma, como os expliqué, de repente pasa a triplicar o cuadruplicar su daño fuera del campo. Ahora, Phil, has hablado solo de Flins, de Nefer, de Zibai, que es el equipo de cristalizado lunar nuevo de Columbina. ¿Qué hay de Columbina fuera de todo esto? Pues bien, hay buenas noticias. Columbina tiene ese talento que tienen Inefa, Lauma, que básicamente dice que va a activar todas las reacciones lunares. Os explico al principio del vídeo que concretamente electrocargado lunar y cristalizado lunar se van a activar llevando un geo y de repente van a saltar ahí de forma natural y normal. Pero el Bloom lunar sabéis que funciona distinto. Entonces, si Columbina está fuera del campo y hay una Nilow y tal, va a salir Bloom lunar como texto, pero luego la semilla generada al estallar va a estallar de color verde dentro normal, no va a estallar verde blanquito Bloom lunar. Pero Columbina fuera del campo sí que va a hacer en intervalos golpes de Bloom lunar. Y Columbina en ese mismo equipo en el campo, si hace cargados, sí va a golpear con 3 hits además múltiples de Bloom lunar como si fuera Nefer, con menos daño en todos los casos que Nefer, como comenté. Esto es buenísimo porque te permite a todos los jugadores nuevos que por lo que sea no hayan sacado o bien toda la parte de Zibai más Iluga, que es su soporte 4 estrellas que tiene que ir C6 y toda la cuestión, o bien Nefer con Lauma, o bien Flins con Inefa, te permite que la propia Columbina no solo habilite todas las reacciones lunares conocidas, que son 3 por ahora, sino que además permite que puedas jugar cualquier equipo habilitando reacciones lunares. Por ejemplo, se está testeando cómo funcionaría, y además me gustaría enseñaros el gameplay, pero no, porque está en el Discord y en la página web del canal, que están aquí abajo en la descripción, y no nos deja Hoyoverse enseñarlo en YouTube. Testeando un equipo de Arlequino haciendo la doble reacción sobre el electrocargado, el vaporizado y la sobrecarga. ¿Cómo funciona? Perfectamente. Arlequino, Columbina, luego una Fischl o una Inefa para que se complete el electrocargado lunar. Inefa haría más daño, obviamente, por el tema de bufar el electrocargado lunar y toda la cuestión, pero se puede jugar otro electro, lo que sea, o otro hidro, que es lo más curioso. Bueno, tienes que jugar un electro sí o sí para que Columbina se active. Y Bennett. Y el equipo es muy bueno, muy consistente, y Arlequino, 1 de cada 3 golpes, reacciona con vaporizado más sobrecarga de forma perfecta, y la aplicación de hidro de Columbina más el otro electro que salga para que se active el electrocargado lunar, que puede ser Inefa, Fischl, como he dicho, sale perfecto. Lo mismo con una Columbina dando cargados en campo de Bloom lunar, con Nilow, con Lauma y con algún otro personaje que complete el equipo, que puede ser Najida perfectamente o Aino. Funciona perfecto el equipo sin tener a Nefer, en este caso he mencionado a Lauma porque bufa el Bloom, pero podría jugarse el equipo sin Lauma y jugar Columbina, Najida y full 4 estrellas dendros e hidros antiguos que tenéis todos repetidos, como Colei, que le han regalado 87 veces. Y lo mismo con el electrocargado lunar. Equipos de Nubilet con Columbina, con algún electro extra, porque tiene que haber un electro ahí para que se active la reacción de electrocargado lunar, y algún otro healer o la propia Furina o lo que sea, funcionan perfectamente y hay un daño muy interesante del electrocargado lunar, y permite que todos los equipos antiguos, incluyendo a Columbina, en vez de algún hidro, te habiliten todas las reacciones lunares. Y hay cálculos también de Ito y Navia, donde también funciona espectacular. ¿Recordáis el equipo que os he mencionado de Navia, donde ahora Navia, Albedo, Durin, Bennett funciona espectacular? Pues bien, Navia tiene que jugarse con otro geo, casi obligada, y luego 2 personajes de elementos distintos. Pues otra vez de nuevo, si juegas Navia, Albedo, Columbina, Fischl, recordando que en este caso Fischl y Albedo son de la Aquelarre, pudiendo activar sus bufos y demás, y Columbina aquí como aplicadora de elemento nos permite que haya un electrocargado lunar de fondo y que se generen un montón de cristalizados por la aplicación hidro y electro de Fischl y de Columbina, y que Navia haga perfectamente la sinergia de su equipo y funcione. ¿Mejor que Albedo Durin? Por ahora no es mejor que Albedo Durin, pero Columbina tiene la oportunidad, de los ejemplos que os he puesto, de integrarse prácticamente en cualquier equipo antiguo, añadiendo las 3 reacciones lunares conocidas hasta ahora, haciendo que mejoren. Por ejemplo, y de forma final, un equipo muy free to play, que seguramente sea otra vez el rey de los equipos free to play que más se vaya a jugar, va a ser un Hyper Bloom. Si tú tienes a Columbina, de hecho como cargue en campo, que no solo aplique hidro, sino que meta cargados de Bloom lunar, que luego aparte tengas un aplicador de hidro, que ya tienes a Columbina aplicando hidro, pero un aplicador de hidro extra, un Shinkyu, lo que sea, facilito un Aino. Luego un dendro para que se active el Bloom lunar, que podría ser Lauma, que también os dije que iba a ser más pool y todos la tenéis, pero también puede ser Najida, el viajero dendro, Yao Yao o cualquier otro dendro general. Y de último, Cookie triple maestría,
otra vez entramos en el bucle de volver a tener el Hyperbloom más potente del juego y de hecho por abrir una cookie es posible que también se active Electrocargado Lunar y se active el Bloom Lunar con la propia Columbina dando ataques cargados en campo que saltan Bloom Lunar y el daño del equipo va a aumentar muchísimo. Y esto es un equipo muy free to play que casi cualquiera podría llegar a utilizar si hablamos de jugar a Ino, Cookie Shinobu y Colei que la han repartido 27 veces o el viajero Dendro C6 que es gratis y luego Columbina en campo haciendo ataques cargados que salten Bloom Lunar y algún hit de Electrocargado Lunar que va saltando fuera del campo porque se van a generar las nubes de Electrocargado Lunar con el hidro de Columbina y con el con el golpe electro que nos va a hacer cookie. Esto final es interesantísimo a más no poder, porque a partir de aquí, Desarrollo de Columbina, por suerte, sí va a combinar con los personajes antiguos de forma 100% sinérgica en casi cualquier equipo que te imagines, simplemente como un hidro que habilita estas 3 reacciones, va a hacer que haya 80 millones de combinaciones de equipo. Luego, inciso, veremos de aquí a realmente cuántos equipos Columbina mejora de forma eficiente y que es best in slot, como ha ocurrido con Durin, que mejora increíble a Mualani, mejora increíble a Varesa, de repente hay un equipo de Durin Carry que es espectacular, está el vídeo equipos de Durin por aquí, que lo he subido hace poco, así que todo esto ya falta calcular qué puede llegar a pasar, pero como mínimo Columbina con Nefer y con Flins puede llegar a hacer que estos dos compitan por ser 2 de los mejores equipos del juego junto a Mabuika y Skirk e incluso quitarles el puesto. Zibai por ahora, que si os hace mucha ilusión haré un vídeo aparte, pero si no, no parece tan fuerte y hay cálculos muy cercanos a Navi, a igualdad de condiciones a C0, pero por ejemplo Zibai con constelaciones empieza a despegar mucho y meter golpes de cristalizado lunar de medio millón ahí sin sentido, como hace Navia con el cañonazo, pero de forma más veces repetida Zibai, una vez cada 4 ataques normales. Así que esto ya va a futuro de qué tan fuerte podría ser Zibai y si es la reina Geo de verdad. Pero sobre todo, con este vídeo espero que os inspiréis, que aprendáis y que os ilusionéis mucho con Columbina, porque sí, viene a volverse pues must pull y best in slot de 2 de los 4 mejores equipos del juego. Zibai igual también entra al top 10 seguramente en condiciones óptimas, pero es que es un personaje, al igual que han tratado de hacer a Durin y a Lauma en Notcry, que literalmente puede funcionar con cualquier otra cosa antigua, siempre y cuando entiendas un poco cómo funcionan las reacciones de Genshin Impact. Pero hay que entender mucho, que es el resumen del vídeo, que Columbina va a ser un personaje que se construya totalmente distinta si es C0 y eres free to play y vas al mínimo del personaje y ya está, y tienes que compensar la recarga de energía y un montón de cosas, o vas a sacarla arma C1, arma C2 y vas a poder enfocarla de una u otra forma con conocimiento de la recarga de energía a sub DPS para que el daño de ella sea considerable y merezca la pena fuera del campo, que va a ser una locura si la construís así. Así que mucho cuidado e ir sacando prototipos para el ámbar, para el prototipo ámbar, para poder sacarlo para Columbina, porque yo creo que voy a ver a mucha gente Columbina jugándose el prototipo ámbar. Poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, visitar la página web y usar Lootbar para apoyar el canal y ahorraros mucho dinero. No sé, miñis y chaitos, señores, se me cuidan.